Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque nos dejas llegar a este momento central de nuestra adoración a ti. Ayúdanos a entender lo que significa el momento de la exposición de tu santa palabra, porque nuestro aprecio por tu palabra indica nuestro aprecio por ti mismo. Que escuchemos con atención y reverencia, que tú abras los oídos de los que todavía son sordos, que tú actúes por el poder del Espíritu Santo en cada corazón. Oh, bendito Dios, ten misericordia. Que no haya aquí personas a las que escuchan, pero que dejan que el diablo robe esa palabra sembrada. Que no haya aquí personas que reciben con gozo aparente tu palabra, pero no perseveran. Que no haya aquí de aquellos que se envuelven en la mundanalidad y las cosas de esta vida, que ahoga tu palabra, y concédenos a nosotros ser tierra fértil en la cual germine la semilla bendita de tu palabra y podamos dar mucho fruto para la gloria de nuestro Salvador Jesucristo, lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Por favor, abran las Sagradas Escrituras en la carta a los Romanos, capítulo 8. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Leeré para ustedes los primeros 11 versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiera el Señor bendecir esta lectura de su palabra y nuestra meditación en esta mañana. En todos estos versículos que hemos leído se hace una clara división. Solo dos clases de personas, solo dos estados en que usted y yo podemos estar. ¿Cómo los describe? Unos
viviendo en la carne, otros viviendo en el Espíritu. Entonces, tenemos que poder identificar quién es quién, dónde estamos cada uno de nosotros y cómo es que pasamos de un estado a otro, si es lo que deseamos y necesitamos. Los que son de la carne, dice el versículo 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces tenemos que empezar por aquí, por nuestros pensamientos. ¿Por qué cautiva nuestra mente? ¿Qué es en lo que más pensamos en nuestra vida? Y eso se determinará y usted quedará en alguna de las dos partes. O usted es de los que piensan en las cosas del Espíritu, porque usted es de los que camina por el Espíritu de Dios, o usted piensa en las cosas de la carne, porque usted es de la carne. ¿En qué se ocupa usted primariamente? No se trata de que me dé una respuesta, ni siquiera de que en este momento fácilmente responda, porque todo el mundo querría responder del Espíritu. Pero esto se tiene que poder verificar y medir. Y tiene que ver entonces cómo usted vive, cómo gasta usted su tiempo, en qué gasta usted sus recursos, dónde están sus afectos, qué es lo que es realmente importante para usted. Eso es lo que lo va a determinar. Cuando nosotros leemos estas frases como los designios de la carne y hablamos mucho de la carne, se comete un error y se piensa usualmente que tiene que ver con el pecado de lujuria, el cual claro que sí está incluido. Cuando la gente habla de los deseos de la carne y lo equipara a esa lujuria de andar en los placeres que se llaman carnales, piensan en eso, en placeres de esta vida como fornicación, adulterio, borracheras, toda clase de vicios. Eso es lo que las personas tienen como las obras de la carne. Pero eso solo es en parte. Usted pudiera tener una vida libre de vicios y no tener ninguna tendencia hacia ninguna adicción, borrachera, y ser bien portado, como dicen por ahí, y aún así vivir según la carne. Entonces quede bien claro que cuando dice los designios de la carne, no se refiere a las necesidades normales de nuestro cuerpo. Y sin embargo las incluye, porque ¿a qué me refiero con necesidades normales? ¿Qué necesitamos nosotros? Comer. Comer es algo natural y es bueno y se disfruta. Pero no se refiere a eso, aunque sí puede llegar a ser pecado incluso comer. Y beber, la satisfacción de beber su bebida favorita, de saciar su sed, y así de cualquier otra cosa lícita. Su entretenimiento, sus diversiones, pero no se trata de la actividad en sí, sino que si eso es lo que domina en su corazón, porque si eso es lo que domina en su corazón, entonces estamos hablando de un designio de la carne, el cual es contrario a la ley de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? Hemos leído por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cómo entonces los vamos a definir? Bueno, todo pensamiento, todo sentimiento, toda intención del corazón son designios de la carne. Y toda necesidad natural se puede volver un designio de la carne en el momento en que entra en conflicto con lo espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo decía que él con lágrimas en los ojos hablaba de ciertas personas que decían ser cristianos, pero su Dios era su vientre. ¿Qué quería decir el apóstol diciendo, pero esa gente, su Dios es su vientre? ¿Qué quería decir? No es tan difícil. Sus apetitos, eso es lo más que importa. Mis apetitos, y deben ser satisfechos porque eso es lo principal. Sea comer, sea beber, sea divertirse, sea pasear, sea lo que sea. Son sus apetitos y por eso viven. Y el apóstol Pablo lo aclara.
cuyo Dios es su vientre y que solo piensan en lo terrenal. Entonces, el tener la mente ocupada primariamente en las cosas de esta vida es un designio de la carne y es enemistad contra Dios. La carne nuestra, es decir, nuestras intenciones del corazón, nuestros deseos son egoístas y nos lleva a una idolatría. Pero una idolatría muy particular que es la adoración de nosotros mismos. No estoy hablando de que usted tenga una foto de usted mismo y usted se haga reverencias diariamente y usted diga cuánto me quiero. No, es porque usted es lo más importante en su vida. Y entonces esos designios se vuelven enemistad contra Dios. Y ahora vamos a ver por qué es que se vuelven enemistad. Quiero que a través de esta reflexión nosotros quitemos de nuestra mente que enemigos de Dios son solo los ateos. Eso está muy metido en la gente y piensa, ese ni cree en Dios y piensan que eso es lo peor. No estamos hablando solo de los ateos. Estamos hablando de aquellos que sí creen en Dios, pero que viven como si Dios no los fuera a llamar a cuentas. A eso le solemos decir ateísmo práctico. Piense entonces, porque pudiera ser que usted mismo, aunque venga a la iglesia, todavía está en enemistad con Dios. Porque la enemistad con Dios no se refiere a unos ciertos sentimientos de odio contra Dios. No se manifiesta así solamente, aunque claro que los incluye. Hay gente que odia todo lo espiritual, odia a Dios, no quiere ni saber de la Biblia. Lo odian. Eso es una realidad. Pero hay otros que se consuelan con decir que la Biblia aquí, que Dios y Cristo, y todavía están en enemistad contra Dios. Hay antagonismo, no están sujetos a la ley de Dios. Y eso es lo que dice el versículo. Por cuanto los designios de la carne, estamos en el versículo 7 y 8, que fueron los que hemos tenido de nuestra confesión de fe. Los designios de la carne, es decir, esas intenciones, esos pensamientos, son enemistad contra Dios. Y aquí nos dice el por qué. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Paremos ahí, no se sujetan a la ley de Dios. ¿A cuál ley de Dios? Si ni siquiera la gente sabe cuál es la ley de Dios, ni siquiera saben los mandamientos. Por eso se quedan en ignorancia. Pero nosotros no, nosotros tenemos Biblia. Y nosotros sabemos la ley de Dios. Y tuvimos una predicación específica donde vimos cuán importante fue el dar Dios aquella ley moral que ya estaba escrita en el corazón, pero que Él la viene y la plasma en tablas de piedra, la ley moral. Y entonces pensemos un poquito en ello y digamos, ok, si aquí dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, quiere decir que los designios de la carne nos llevan a incumplir aquel primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y alguna otra cosa comienza a ocupar el lugar de Dios. No necesariamente que usted diga, el fútbol es mi Dios. No, pero es su Dios. Porque es lo más que le importa. Y porque jamás se puede perder el partido y prefiere el partido que venir a la oración. Es su Dios. Es una idolatría. Y solo estoy dando un ejemplo. Puede ser otra cosa que le impide a usted, en el momento de tomar la decisión, la prefiere. Bueno, usted puede ser que no le gustan los deportes, pero otra cosa le gusta, a lo cual se aferra tanto que si usted tuviera que elegir entre el culto de oración y aquello, prefiere aquello. El segundo mandamiento habla de la forma de adoración. Y la gente piensa que mientras ellos no se postren ante una imagen están bien con respecto al segundo mandamiento. Pero el segundo mandamiento lo que nos dice es: no se permite ninguna adición a la adoración. Se adora a Dios como Él lo ha mandado, y cada vez que incluimos más cosas estamos quebrantando ese mandamiento. Esos que adoran a Dios pero a su manera están incumpliendo. Eso es enemistad contra Dios. La carne no quiere un culto reverente, la carne no quiere eso tan solemne. La carne quiere que se parezca al mundo.
Que el culto sea tan parecido a una fiesta mundana que hasta los mismos ritmos y la misma música que el mundo tiene la traen a la iglesia. Designio de la carne, enemistad contra Dios. El nombre de Dios, el respeto por el nombre de Dios. La carne no quiere eso. La carne quiere un poder estarle llamando a Dios Diosito y a Dios Papito y cosas así que la palabra de Dios no nos enseña, son equivocaciones. Nuestro Dios es santísimo, Jesús es más sublime que los cielos. Tenemos que tener un acercamiento hacia Dios reverente, lo cual no implica que no es gozoso y con confianza, pero es algo espiritual. En nuestra mente parece que son cosas contrarias, o es bonito o es reverente. Ya si es reverente es aburrido y es desagradable. No, no es así. Cuando el Espíritu Santo capacita al pecador para adorar, él disfruta de aquellos momentos de solemnidad, de aquel canto sublime, de aquella oración reverente, de aquella lectura cuidadosa de la palabra. Pero la carne quiere ese tipo de camaradería incorrecta con Dios, tomando su santo nombre en vano. La carne no quiere guardar el día de reposo, es enemistad. ¿Qué quiere decir el hombre que vive según la carne? Ah, no, yo necesito un día para mí. Pero Dios ha dicho, si retrajeres del día de reposo tu pie, casi como que Dios está diciendo, usted está pisando terreno sagrado, quítese los zapatos, como le dijo a Moisés. Pero nosotros queremos decir, no, en mi día yo necesito tiempo para mí y para mi familia, y etcétera. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, no quieren sujetarse a la ley de Dios. Hay un día que el Señor nos dio para guardar. El cuarto mandamiento está vigente. Obediencia a los padres, la carne no quiere, y véanlo desde pequeñitos. O alguno tiene hijos que han sido perfectamente obedientes y nunca se han rebelado. Desde niños, desde que están en brazos, ya quieren hacer su voluntad y pelean y patalean y lloran. No quieren someterse a la autoridad que Dios dio. Y esto de los padres es solo el ejemplo de la autoridad. Somos rebeldes a toda autoridad. Y por eso en nuestra sociedad es impensable para la gente que se le diga a la esposa, debe sujetarse a su marido. No quiero. Esa es la carne, los designios de la carne dicen no. Y debe respetar a sus mayores y debe respetar a sus profesores. Y pregúntenle a los que trabajan hoy en día en educación las cosas que pasan por esos niños que no han sido enseñados y cuya carne se rebela contra la autoridad. Y las autoridades que Dios pone sobre nosotros, que ojalá hasta personas que no nos caen muy bien, pero Dios las puso por autoridad. Es su jefe. Y como jefe usted le debe el respeto y la obediencia. Pero el designio de la carne es enemistad. No quiero cumplir la ley de Dios. Y el otro mandamiento nos dice, no matarás. Pero la carne dice, es que él me hizo esto, se merece que yo le haga lo otro. O cómo reacciona entre los cristianos a veces. Fue él el que me ofendió, que venga a pedirme perdón. Cuando la Biblia le dice, si hermano tiene algo contra ti, vaya y se reconcilia. Si usted se da cuenta que alguien tiene algo contra usted, no dice la Biblia que si usted tiene algo contra alguien, eso es obvio que usted si tiene algo contra alguien, debe ir y arreglarlo. Pero ahí dice, si alguien tiene algo contra ti, y la carne ¿qué dice? No, eso no quiero cumplirlo. Es enemistad contra Dios, los designios de la carne. Hurtar. Y entonces las personas piensan que solo el ladrón y el asaltante quebranta ese mandamiento. Pero cada vez que usted sobrepasa los límites, la propiedad privada es dada por Dios. Lo que le pertenece a otro no es suyo. Y se le enseña a los niños. Pero desde niños yo creo que no es de nadie. De alguien es. Déjelo ahí si no es suyo. Pregunte, indague, ¿de verdad tienen las cosas dueño? Y así vivimos, quebrantando la propiedad del otro. La carne dice, ¿por qué? No quiero. Él tiene mucho.
Y esa es la excusa que algunos dan, y hasta hay gente con el espíritu de Robin Hood que supuestamente es que es a los ricos que les estamos robando. No se puede robarle a nadie, por ninguna razón. Entonces, pensémoslo, somos nosotros con esa actitud. No importa, él cóbrele más, porque él de por sí tiene mucho dinero. Está hurtando. Se cobra lo justo, sea que tenga plata o no tenga plata. Pero el designio de la carne es acomodarle, ir contra la ley de Dios que simplemente le dice, no hurtarás. El adulterio. Bueno, Cristo mismo confrontó a los fariseos porque ellos creían que no cometían adulterio. Y el Señor le dice, con solo que usted codicie la mujer que no es su esposa, una mujer que no es su esposa, ha adulterado en su corazón. Y entonces los hombres dan la excusa por la enemistad contra Dios, por su designio de la carne, es que vea cómo andan las mujeres hoy en día, lo cual es cierto. Hay falta de pudor y de modestia, y las mujeres creyentes, aprovecho deben vestir diferente. No son del mundo, las ha apartado Dios para sí. Y la Biblia lo dice claramente, pudor y modestia. ¿Se olvidó que eso estaba en la Biblia? Pudor y modestia, pero no es excusa. Aunque anden como quieran andar, Dios no da permiso de que usted ande adulterando, ni con su mente, ni su corazón. Dios no da permiso, pero la carne, designio de la carne, enemistad contra Dios. Y esto se da en hombres y mujeres también. Y la Biblia le dice que tiene que usted cuidar la reputación de su prójimo. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y eso, cada vez que usted manche la fama o la reputación de alguien, está incumpliéndolo. Y nosotros nos justificamos y decimos que es que estamos haciéndolo para que los demás sepan la clase de persona que es. Y entonces vamos y difamamos lo que pasó entre él y usted. Déjenlo ahí. Perdone y calle. Se difama cuando nosotros queremos ir y contarle a todo el mundo lo que nos hicieron a nosotros. Aunque sea cierto, para eso se llama chisme. Nosotros no tenemos que caer en eso, que eso es del mundo. Y en las iglesias olvidamos cuán serio es este pecado. La Biblia lo dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Nunca acepte que otro venga y le hable de otra persona. No quiero saber. Arregle su situación con esa persona. No venga a mí a hablarme mal de nadie, ni hable usted mal de nadie. Pero la enemistad que hay contra Dios, contra la ley de Dios, le lleva a encontrar justificaciones para estar hablando de las demás personas y codiciar. Ese es el pan de cada día en nuestra sociedad. Siempre querer más de lo que tenemos. Siempre Satanás vendrá con sus ofertas y ya tenemos suficiente, pero queremos más. Nunca es suficiente. Bueno, como vieron, es un pequeñito repaso. De cada mandamiento se puede dar una serie de sermones. Pero ahí están las 10 palabras de Dios, si se quisiera ver. Las 10 cosas que Dios escribió con su propio dedo y que nuestra carne, de manera natural, se rebela contra Él. Es enemistad. Y mire que dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Y ahora nos pone esto, ni tampoco pueden. Aquí hay algo que resolver, ¿verdad? No pueden. Debemos entenderlo. Si usted trata de vivir con respecto a esta ley que, según dice Romanos 7, es santa y cuyo mandamiento es santo, justo y bueno, y si usted trata de vivir conforme a esa ley, pero usted todavía vive en la carne, se topa tarea imposible. Imposible. O bien se comienza usted a engañar a cumplirlo a su manera. Pero esta ley es espiritual, no se puede cumplir con ella carnalmente. Aquí claramente dice, es que no se sujeta. ¿Y por qué? No puede. Pero más que no puede, más que esa incapacidad, está otra. Voy a leer para ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44.
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Oiga, ninguno puede. Y el versículo 65 de ese mismo capítulo dice, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, Cristo nos está ratificando, confirmando que no es posible para nosotros hacer lo que se pide de nosotros, cumplir la santa ley de Dios. Y finalmente nos dice la razón detrás de todo esto. Juan 5:40. Jesús les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos a hacer la conexión de esto que hemos dicho. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, lo entendimos. Entonces Cristo dice, no puede hacerlo, no puede venir si el Padre no se lo da. Pero después dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí está la raíz de todo. El ser humano no quiere venir a Cristo y Cristo es el único que le puede cambiar el corazón y que le puede dar al Espíritu Santo para que ahora si quiera y pueda. Porque la Sagrada Escritura nos dice que Dios es quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si usted no tiene vida en Cristo, y entonces la pregunta es, ¿quiere usted? Hoy en día, ¿quiere usted? Usted tiene que responder, no quiero. La verdad es que prefiero el mundo, prefiero el pecado, prefiero vivir como he vivido. Y ya tomó su decisión. Pero si usted verdaderamente anhela, dice, no puedo, desearía, pero no puedo, ya ha dado un paso correcto. Sí, no puede, ni nunca podrá. Pero si usted desea, clame al Salvador, porque ese es el problema que Cristo les dijo a ellos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y después dice, no queréis venir a mí. Este es el asunto. Tiene la Biblia, sabe que solo por Cristo, pero no viene a Cristo. Debe venir al Salvador, y si usted viene a Él, Él entonces no lo rechazará. Entonces, ¿cómo agradar a Dios? Porque dice aquí, en lo que hemos leído, dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y entonces el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, si usted vive según la carne, dominado de sus impulsos, si usted no vive según la ley de Dios, usted no puede agradar a Dios. A Dios usted no lo compra con una buena obra que haga aquí y otra allá, o una misericordia, o algo ahí, aisladito, como solemos hacer los seres humanos. Hacemos algunas cosas buenas y eso nos calma la conciencia. Y vivimos recordando el día que dimos una buena limosna a una señora muy ancianita que vi ahí. Y lo vivimos recordando, eso nos consuela, no soy tan malo. Yo di una vez, di la otra vez, di aquello. No, así no es como se hace. Para agradar a Dios hay que vivir según el Espíritu. Porque dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ahora nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que les decía, solo dos tipos de personas, solo dos estados. En este mismo momento usted o vive según la carne o vive según el Espíritu. O usted agrada a Dios porque vive según el Espíritu, o usted no agrada a Dios porque vive según la carne. O en usted mora el Espíritu de Cristo, o en usted no mora el Espíritu de Cristo. No puede tenerlo y no tenerlo. O lo tiene o no lo tiene. El Espíritu de Cristo. ¿Cómo saberlo? El versículo 14 de este mismo capítulo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 23 dice, y no solo ella, sino también
nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay dos cosas que quiero que veamos aquí. Número uno, el ser guiados y el gemido del Espíritu Santo. ¿Cómo somos? Ahí lo que dice es, si usted tiene al Espíritu Santo, ¿cómo saberlo? Usted es guiado por el Espíritu Santo. Pero se ha interpretado tan mal que la gente cree que es guiada por el Espíritu Santo y realmente es guiada por su propio corazón. Y entonces actúa, a ver, ¿qué siento? ¿Qué me dice mi corazoncito? Que tome cuál decisión, sí o no. Así no es como guía el Espíritu Santo. Porque Cristo mismo nos dijo cómo. Le llamó al Espíritu Santo el Espíritu de verdad que os guiará a toda la verdad. ¿Dónde está la verdad de Dios contenida si no es en el santo libro que Él nos dejó, la Biblia? Si usted no conoce la Sagrada Escritura, usted no puede ser guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a través de la Biblia. ¿Qué tanto está usted leyendo, atesorando, memorizando? Todo eso es lo que usa el Espíritu Santo para guiarle, para la toma de decisiones. Como decía en la escuela dominical, no es la intención de los pastores, de un pastor que entiende su función, que las ovejas no puedan ni moverse ni tomar una decisión sin preguntarle todo al pastor. No es que no pueden pedir consejo, claro que sí, pero usted tiene el Espíritu Santo. Usted lee su Biblia y usted puede, según lo que lee de la Biblia, tomar decisiones. Pedir consejo, claro que sí, aquí estamos para servirle. Pero guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué no creemos esa promesa? Yo pienso que la falta de confianza en la toma de decisiones es porque sabemos que esta palabra no nos está guiando en todo. Estamos decidiendo con respecto a nuestra conveniencia. Pero los que viven según el Espíritu viven a través de la palabra la atesoran, la palabra les guía a la toma de decisiones. Entonces, guiados por el Espíritu. Pregunta entonces, ¿es guiado usted por el Espíritu de Dios? ¿O es guiado por sus emociones? ¿O por lo que escuchó en internet? ¿O por lo que dijo aquel o cual? ¿O por lo que dicen sus padres? ¿O por lo que diga alguien que influye en su vida? Así no es. Es guiado por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Ahora, claro que sí. Si usted tiene un hermano en la fe, una hermana en la fe, que es conocedor de la palabra y a través de la conversación es seria con ese hermano o hermana, ve por la palabra qué es lo que tiene que hacer, pues sí, sepa que esa es una manera en la que el Espíritu Santo le guía. Dios usó a esta hermana, a este hermano, y me mostró por la palabra que era mejor esperar, que era mejor decir no, que era en situaciones. Nosotros no podemos vivir como el mundo, porque el mundo toma decisiones solamente pensando en lo material. La conveniencia es personal y material. El cristiano no decide así, no decide de esa manera. Lo otro que dice aquí, en el versículo 23, con respecto a los que tienen el Espíritu Santo, dice, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Veamos lo que dice. Gemimos. Sabemos lo que es gemir, ¿verdad? Es un clamor interno, es un lloro del alma. Pero ¿por qué llora el alma? Aquí dice claramente por qué. Nos está hablando de que una vez que entró el pecado en el mundo, este mundo cayó bajo una maldición y toda la creación, en cierto sentido dice aquí, está clamando, diciendo, ¿cuándo seremos liberados de esta maldición que afecta a toda la creación? Así lo dice. Sabemos que la creación, dice el versículo 22, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y ahora quieren esa liberación. El cristiano mucho más. El cristiano es consciente, todavía lucho contra el pecado y eso me atormenta. Entonces hay un gemido interno, un clamor
por llegar a ser completamente libre. Hemos sido ya libertados en nuestro espíritu. Ya nunca estamos dominados más de Satanás y del pecado. Pero vemos esta ley que está en nuestros miembros, que todavía podemos pecar. Y es la realidad. Si usted ha creído esa doctrina de que nosotros ya por ser cristianos no pecamos, le han engañado. Podemos pecar, pero eso nos atormenta. Entonces anhelamos un día en el que dice, lo describe como la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y preguntemos, ¿la adopción? ¿Quiere decir que hasta ese día vamos a ser adoptados? No, ya fuimos adoptados, pero la adopción de nuestro cuerpo se dará el día final. Ya seremos entonces plenamente glorificados y no pecaremos nunca más. Esta es una prueba para cada uno de nosotros. Si usted no se duele de saber que todavía puede pecar, si esto no le duele en su corazón, si usted no gime anhelando el día final en que seremos liberados, usted no tiene al Espíritu Santo. Usted tiene una religión muerta. Usted nada más se acostumbró a seguir reglas. Esto se hace y esto no se hace. La vida cristiana verdadera es aquellos que tienen las primicias del Espíritu, que viven gimiendo a Dios, deseando ser santos y viendo cuán lejos están de la santidad. El verdadero cristiano vive así 8 días a la semana, no solamente el día domingo, el día del Señor. El cristianismo verdadero impacta a los demás. Y ahí es donde tenemos que aprender, más bien arrepentirnos, porque ¿por qué no estamos impactando a los que nos rodean? Entonces, hemos visto 2 cosas: los que viven según la carne, los que viven según el Espíritu. El versículo 3 nos dice algo terrible, dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, si usted no sale de ese estado, se condena. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La salvación es para los que han recibido al Espíritu Santo y para los que el Espíritu Santo entonces capacita para en dependencia de Dios vivir según la ley de Dios. Vean que el versículo 15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese gemido lo tiene usted, clama usted así a Dios. Si usted solo está en esas 2 cosas, si usted sí está caminando en el Espíritu, entonces no solo reconocerá al Dios único y verdadero, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, sino que adorará a Dios como Él lo manda, reverenciará su santo nombre, encontrará deleite en el día del Señor, no viene por obligación, no se está durmiendo en el culto, se prepara desde el sábado. Yo sé que hay situaciones, hay medicamentos, si hay alguien enfermo no se sienta aludido. Los medicamentos a veces cargan mucho y eso es otra cosa, pero estamos hablando del desinterés que hay en algunos por el día del Señor. Es como una rutina pesada. Si el que camina en el Espíritu, sí se goza del día del Señor, sí puede someterse a las autoridades, sí está dispuesto a amar a su prójimo y a cuidar la reputación de sus semejantes, sí puede ser fiel a la esposa, fiel al esposo. El que camina en el Espíritu respeta la propiedad privada y respeta a otros y los límites. El que camina según el Espíritu ve lo bueno en otros y lo malo en sí mismo. Pero el ser humano siempre ve lo malo en los demás, los que andan en la carne, y en cambio de sí mismos lo único que pueden ver son virtudes. Y el que anda conforme al Espíritu se alegra de que Dios bendiga a otros. No codicia, no envidia, se alegra. Entonces, ya hemos hablado de las 2 cosas. Usted debe poder responder con sinceridad si usted camina conforme a la carne o conforme al Espíritu. Porque si se queda en esa situación, en la carne, se perecerá, se condenará. Pero si por el Espíritu hacer morir es matar, mate al pecado, mátelo. Porque si no, como decía aquel puritano, el pecado lo matará a usted. ¿Vive usted según la carne o según el Espíritu de Dios? Esto no es pregunta
pequeña, tiene consecuencias para la eternidad. Si usted puede, para que usted pueda llamar a Dios Padre y decirle, Abba, Padre, es cuando el Espíritu Santo ha aplicado la obra de Cristo a su vida. Cuando usted se da por uno de aquellos por los que Jesús derramó su sangre. Cuando usted, al pensar en el Calvario y en Jesús sangriento ahí, en el Calvario, usted dice, se fue por mí. Yo fui ese impío por el cual el Hijo de Dios murió. Y si usted puede decirlo, usted aprenderá a caminar según el Espíritu. Oremos. Bendito Dios, tú conoces el corazón de cada uno. ¿Quién en su corazón está diciendo no, rechazando tu palabra, tapando sus oídos? Tú sabes quién. Tú sabes quién también es aún peor que eso y es indiferente. Y todo lo que hemos leído y hablado no tiene importancia en su corazón. Y por eso oramos con toda el alma, creyendo en tu gran poder. No podemos, ni sabemos cómo, hacer que otro te mire a ti con fe. Pero tú puedes hacerlo. Por el poder de tu Espíritu, puedes hacer el querer como el hacer. Puedes producir en nosotros el querer como el hacer. Mira a quienes aquí no quieren. Sabemos que poder ninguno podemos, pero por tu gracia y a través de tu Santo Espíritu deseamos y podemos vivir según el Espíritu. Ayúdanos a ser una iglesia comprometida con tu palabra. Enséñanos a vivir conforme a este precioso estándar de tu palabra, de tu santa ley. Y nunca confiando en nosotros mismos, sino plenamente en lo que Cristo hizo por nosotros. A ti la honra y la gloria damos siempre. En el nombre de Cristo. Amén.